San Jerónimo hablaba del río después del anochecer. Durante el día, el cauce parecía inofensivo, una corriente lenta, de aguas oscuras por la profundidad y no por suciedad, rodeada de árboles antiguos cuyas raíces se hundían como dedos retorcidos en la tierra húmeda. Los niños crecían escuchando advertencias vagas: no te acerques de noche, no te quedes solo, no escuches si alguien te llama desde el agua. Pero nadie explicaba realmente por qué. Era una norma silenciosa, transmitida sin palabras, como si nombrar el verdadero motivo pudiera despertarlo. Incluso los mapas más recientes omitían el nombre del río. Aparecía como una línea azul sin etiqueta, un vacío deliberado en el lenguaje. Todo cambió el verano en que Mateo regresó al pueblo tras 15 años de ausencia. Volvía para vender la vieja casa de su madre, recientemente fallecida, y marcharse de nuevo sin mirar atrás. San Jerónimo siempre le había parecido un lugar detenido en el tiempo, donde los recuerdos pesaban más que las personas. La primera noche, mientras revisaba documentos en la sala iluminada por una sola lámpara, escuchó algo que le erizó la piel. Un sonido suave, rítmico, como una respiración profunda mezclada con el arrastre del agua contra las piedras. Provenía del río, aunque la casa estaba a varios metros del cauce. Mateo intentó convencerse de que era solo el viento, pero cuando el sonido se detuvo al mismo tiempo que él contuvo la respiración, comprendió que aquello no era natural. Los días siguientes notó comportamientos extraños en los habitantes del pueblo. Nadie se acercaba al río, ni siquiera para cruzar el viejo puente de madera después del atardecer. Algunos caminaban kilómetros de más con tal de evitarlo. Al preguntar, recibía miradas evasivas, silencios incómodos, cambios bruscos de tema. Solo una anciana, doña Elvira, se atrevió a decir algo mientras le vendía pan una mañana. Le preguntó si ya había escuchado al río. No el sonido, sino la voz. Mateo se rió nervioso y ella negó con la cabeza, como si esa reacción confirmara algo terrible. «Todavía te recuerda», murmuró antes de alejarse. Esa noche, Mateo soñó con su infancia. Se vio a sí mismo jugando en la orilla del río, lanzando piedras al agua, riendo mientras la corriente se las tragaba. Recordó algo que había olvidado por completo: un niño que no era del pueblo, un verano específico, un juego que se volvió peligroso. Despertó sudando, con una frase resonando en su mente, pronunciada con la voz exacta de ese recuerdo enterrado: «No me empujes». Al levantarse, notó que sus zapatos estaban húmedos, manchados de barro oscuro, como si hubiera caminado hasta el río mientras dormía. Mateo comenzó a investigar. En archivos antiguos, periódicos amarillentos y registros parroquiales encontró referencias dispersas a personas que habían desaparecido cerca del río a lo largo de décadas. No había patrones claros, salvo uno inquietante. Todos tenían algún vínculo con el agua en su pasado. Un accidente, una broma cruel, una discusión junto a la orilla. El río no tomaba a cualquiera, tomaba a quienes lo habían marcado, o peor aún, a quienes habían sido marcados por él. Cada desaparición estaba acompañada por un fenómeno común. El cauce aumentaba ligeramente su nivel durante una sola noche, como si algo hubiera sido añadido a su profundidad. La cuarta noche, Mateo escuchó claramente su nombre. No fue un grito ni un susurro, sino una llamada tranquila, paciente,
como alguien que sabe que no necesita alzar la voz porque el otro ya ha decidido responder. La voz provenía del río. Caminó hasta la orilla sin recordar haber tomado esa decisión. El agua estaba inmóvil, reflejando un cielo sin estrellas. Entonces vio algo bajo la superficie. Rostros, decenas de ellos, no deformados ni podridos, sino intactos, observándolo con una expresión de espera infinita. Entre ellos reconoció uno, el niño del sueño. El recuerdo completo volvió como un golpe brutal. El empujón, la caída, el agua cerrándose sobre él mientras Mateo huía sin mirar atrás. El río habló entonces, no con palabras humanas, sino con memoria. Le mostró cada instante olvidado, cada culpa enterrada, cada mentira que se había contado para seguir viviendo. Mateo cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Comprendió que el río no castigaba, conservaba, guardaba lo que nadie más quería cargar, y ahora reclamaba equilibrio. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un silencio distinto. El nivel del río había subido apenas unos centímetros, no mucho, lo suficiente. La casa de la madre de Mateo estaba vacía. Nadie preguntó, nadie buscó. Solo doña Elvira dejó una vela encendida cerca del puente, como había hecho tantas veces antes. Esa noche, algunos juraron escuchar una respiración profunda desde el agua, pero el río nunca volvió a decir su nombre. Durante semanas después de la desaparición de Mateo, San Jerónimo permaneció envuelto en una calma espesa, de esas que no traen alivio, sino una tensión constante, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El río seguía allí, aparentemente igual que siempre, pero quienes vivían cerca comenzaron a notar cambios sutiles que no sabían cómo explicar. El agua ya no reflejaba el cielo con claridad, incluso en pleno día. Su superficie parecía absorber la luz, oscureciéndose en zonas donde no había sombra alguna. Los peces dejaron de verse y los animales del bosque evitaban acercarse a la orilla, dando largos rodeos como si algo invisible delimitara un territorio prohibido. Por las noches, el sonido del cauce se volvía más lento, más profundo, como un latido antiguo que marcaba el paso de algo que estaba despertando con paciencia. Doña Elvira fue la primera en admitir lo que todos intuían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. El río estaba lleno, no en un sentido físico, sino en uno más perturbador, como si su memoria se hubiera saturado y ahora buscara expandirse. La anciana comenzó a colocar pequeñas marcas de madera en distintos puntos del pueblo, símbolos simples que nadie más entendía, pero que ella afirmaba servían para recordarle al agua dónde termina. Cuando le preguntaron qué ocurriría si el río olvidaba ese límite, Elvira solo respondió que entonces ya no llamaría desde la orilla, sino de cualquier lugar donde hubiera culpa suficiente para escucharlo. No pasó mucho tiempo antes de que las llamadas comenzaran. Personas que jamás habían tenido relación directa con el río despertaban sobresaltadas en mitad de la noche, convencidas de haber oído su nombre pronunciado con absoluta claridad. No era una voz conocida, pero sí íntima, como si emergiera desde un recuerdo que no sabían que poseían. Algunos comenzaron a soñar con escenas que no les pertenecían, accidentes ocurridos décadas atrás,
discusiones ajenas, manos soltándose bajo el agua. El río estaba compartiendo lo que guardaba, repartiendo fragmentos de memoria como semillas, y con cada sueño, su influencia se filtraba un poco más en el pueblo. El puente de madera, aquel que nadie cruzaba después del anochecer, fue el siguiente en cambiar. Las tablas comenzaron a hincharse, a oscurecerse, como si hubieran absorbido demasiada humedad. Quienes se detenían allí durante el día afirmaban sentir una presión extraña en el pecho, una tristeza que no les pertenecía. Algunos juraban escuchar pasos bajo el agua, caminando en paralelo al puente, siguiéndolos con una paciencia inquietante. Fue entonces cuando aparecieron los primeros rastros en las orillas, huellas que no iban hacia el río, sino que parecían salir de él, marcando el barro con formas humanas, pero imprecisas, como si algo hubiera intentado imitar la manera de caminar de las personas, sin comprender del todo cómo hacerlo. Una noche, el nivel del río subió de golpe, más de lo que jamás había aumentado en tan poco tiempo. El agua se desbordó silenciosamente, sin violencia, entrando en las calles bajas del pueblo como una visita inevitable. No arrastró objetos ni destruyó casas, simplemente avanzó, deteniéndose frente a ciertas puertas específicas. A la mañana siguiente, esas casas estaban vacías, las camas intactas, las luces apagadas, los relojes detenidos a la misma hora. Nadie había escuchado gritos ni luchas. El río no necesitaba tomar por la fuerza, solo reclamaba a quienes, de una forma u otra, ya le pertenecían. Los sobrevivientes comprendieron demasiado tarde que el río ya no era un lugar, sino una presencia extendida. La humedad comenzó a filtrarse en las paredes más alejadas del cauce. Los pozos se volvieron inutilizables. Incluso el agua potable tenía un sabor metálico, antiguo, que traía consigo imágenes fugaces al beberla. San Jerónimo empezó a vaciarse lentamente. Familias enteras se marcharon sin despedirse, dejando atrás un pueblo que parecía inclinarse levemente hacia el río, como si toda la tierra estuviera siendo atraída por él. La última noche antes de que San Jerónimo quedara oficialmente deshabitado, doña Elvira caminó sola hasta la orilla. Sabía que no podía detener lo que había comenzado, pero también sabía que el río aún respetaba ciertas reglas antiguas. Se arrodilló, hundió las manos en el agua y susurró los nombres de todos los que el pueblo había olvidado. El río escuchó. La corriente se calmó. Por un instante pareció retroceder, pero al retirarse dejó algo atrás. Un reflejo que no correspondía a nadie presente, observando desde la superficie con una paciencia infinita. Años después, cuando el lugar ya era solo un punto borrado en los mapas, excursionistas ocasionales afirmaban escuchar el sonido del agua en terrenos completamente secos. Decían que si uno se quedaba quieto el tiempo suficiente, el suelo comenzaba a murmurar nombres que no reconocían, pero que sentían como propios, porque el río nunca olvidó a San Jerónimo, solo aprendió a fluir sin necesitar un cauce. El abandono total de San Jerónimo no trajo el silencio que muchos esperaban, sino una quietud falsa, densa, como la superficie de un lago que esconde corrientes violentas bajo su calma aparente. Las casas vacías comenzaron a deteriorarse con una rapidez antinatural, como si el tiempo se hubiera acelerado solo para ese lugar.
Las paredes se manchaban de humedad incluso en pleno verano. Los pisos crujían sin viento ni peso alguno, y los espejos, cubiertos de polvo, devolvían reflejos ligeramente retrasados, como si el pueblo aún intentara recordar cómo había sido estar vivo. El río, aunque invisible desde la distancia, seguía presente en cada rincón, filtrándose por la tierra, por las raíces, por los recuerdos de quienes alguna vez llamaron hogar a ese sitio. Los primeros indicios de que el río había trascendido sus límites llegaron con los viajeros. Conductores que cruzaban carreteras cercanas afirmaban escuchar el sonido del agua con las ventanillas cerradas y la radio encendida, un murmullo profundo que se mezclaba con voces conocidas. Algunos frenaban de golpe, convencidos de haber visto una figura al costado del camino, empapada, inmóvil, observándolos con una expresión de reconocimiento. Otros continuaban conduciendo, pero al llegar a sus destinos descubrían que sus zapatos estaban húmedos, que el interior del vehículo olía a tierra mojada, o que en el retrovisor aparecían marcas similares a huellas de dedos deslizándose lentamente hacia abajo. Con el paso de los meses comenzaron a surgir informes en pueblos lejanos, sin ríos cercanos, sin lagos ni arroyos visibles. Personas que despertaban con arena bajo las uñas, con la garganta ardiendo como si hubieran tragado agua durante horas. Los sueños se volvieron más específicos, más insistentes. Ya no eran recuerdos fragmentados de San Jerónimo, sino escenas completas, vividas desde dentro. La sensación del peso del agua, la presión en los pulmones, la calma terrible que llegaba justo antes de rendirse. El río estaba enseñando lo que sabía. Estaba compartiendo su memoria como una advertencia que nadie entendía del todo. Un investigador independiente, atraído por los reportes dispersos, decidió seguir el rastro hasta el origen. No buscaba el pueblo, sabía que ya no existía, sino el patrón. Descubrió que todas las personas afectadas compartían algo en común, alguna forma de culpa no resuelta, un acto pequeño o grande que nunca había sido confesado, un momento en el que habían elegido mirar hacia otro lado. El río no castigaba el crimen, castigaba el olvido. Y ahora, sin un cauce físico que lo contuviera, se desplazaba por donde la memoria humana era más débil. En el lugar donde San Jerónimo había estado, la tierra comenzó a hundirse lentamente. No era un colapso violento, sino un descenso gradual, como si el suelo se estuviera dejando absorber. Cuando finalmente aparecieron las primeras grietas, de ellas no brotó agua, sino un aire frío y húmedo, cargado con un olor antiguo, demasiado familiar. Quienes se acercaron afirmaron escuchar voces desde el interior, no pidiendo ayuda, sino relatando historias completas, confesiones detalladas, recuerdos que nadie había pronunciado en vida. Era como si el río hubiera aprendido una nueva forma de fluir, hacia arriba, hacia afuera, hacia todo lo que aún respiraba. Una noche, durante una tormenta que no figuraba en ningún pronóstico, el cielo se abrió sobre el antiguo terreno del pueblo. La lluvia cayó con regularidad perfecta, casi ceremonial. Al amanecer, donde antes había tierra hundida, apareció un espejo de agua inmóvil, demasiado oscuro, demasiado profundo para la extensión que ocupaba. No había corrientes visibles, ni entradas, ni salidas. Sin embargo, quienes se detenían frente a él sentían una presión inmediata en la cabeza, una avalancha de pensamientos que no eran propios, recuerdos ajenos empujando desde dentro, buscando espacio. Los expertos que intentaron analizar el lugar se marcharon rápidamente. Los instrumentos fallaban, los registros se corrompían y algunos aseguraron haber visto sus propios nombres reflejados en la superficie del agua, escritos con una claridad imposible.
El espejo no mostraba el cielo ni los árboles, sino escenas específicas, personales, imposibles de compartir sin quebrarse. El río ya no necesitaba llamar, había aprendido a esperar. La última transmisión captada por una cámara de vigilancia cercana mostró algo que nadie pudo explicar. La superficie del agua comenzó a moverse lentamente, no por viento ni lluvia, sino desde dentro. Una figura comenzó a formarse bajo el reflejo, subiendo despacio, como si estuviera recordando cómo adoptar forma humana. Justo antes de que la imagen se distorsionara por completo, una frase apareció escrita en la pantalla sin origen técnico aparente, superpuesta sobre la grabación. Todo lo que se olvida, vuelve. Desde entonces, en lugares donde no hay ríos, la gente sueña con agua. Y algunos despiertan con la certeza de que ya están dentro.